vamos a hablar sobre el don de sabiduría. Y ustedes saben que, no sé si ustedes han visto en el chat de la iglesia, salió el don de discernimiento, pero el Señor empezó a trabajar en mi corazón, y inclinándome el corazón para hablar sobre la sabiduría. Próximo domingo que estemos después de nuestro viaje, vamos a hablar del don de discernimiento. Pero en esta mañana yo quisiera hablar del don de la sabiduría, pero ampliándolo un poquito para hablar de la sabiduría que necesitamos tener. Porque muchas veces vivimos en la vida a tientas. Vivimos en la vida tomando malas decisiones. Viviendo en la vida, caminando en la vida, y los senderos que estamos tomando no son correctos. Decía Proverbios 14:11, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas decisiones que tomamos en la vida no nos damos cuenta que es un tobogán que al caer va llevando y arrastrando los errores del pasado. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la sabiduría es Cristo. Y por eso esta es la palabra que se usa para hablar de sabiduría. Dice en 1 Corintios 12:8, dice, porque está dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, Tony Evans, un gran escritor, dice estas palabras: la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. No es cuánto sabemos, sino cómo vivimos la verdad que conocemos. Porque el que teme al Señor, ese es verdaderamente santo. Y sabe, mi hermano, en esta mañana me van a permitir tomarme la licencia de hablar de la sabiduría y cómo necesitamos sabiduría y cómo la sabiduría está en Cristo, y cuanto más cerca de Cristo estemos, más sabios seremos. Para eso nos vamos a poner de pie y vamos a ver un hombre que le pidió sabiduría al Señor. Primera Reyes, el capítulo 3, que fue Salomón. Dice así la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, e iba al rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia con mi siervo, con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú me has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste a tu hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a este pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino me demandaste para ti inteligencia y oír juicios? He aquí que yo he dado conforme a tus palabras, y te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas, gloria, y de tal manera que los reyes ninguno como tú de todos tus días
y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Padre, queremos que tú nos ayudes a vivir en sabiduría, a entender que la sabiduría nos ahorra problemas, a entender que la sabiduría es Cristo y tu palabra. Por eso en esta mañanita, con corazones rotos, con heridas en el alma, tal vez con dudas no restañadas y lágrimas no enjugadas, podamos venir al pie de la cruz para que tú nos hables y buscar la sabiduría de lo alto. Quédate con nosotros, danos gracia para poder hablar. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben que los grandes hombres de Dios dejan grandes huellas, difíciles de llenar, porque los hombres grandes son grandes en la vida y en la muerte. David era un hombre grande y David lo dejó a su hijo, partió a la presencia del Señor y quedó su hijo Salomón. Claro, David era un hombre de guerra, pero Salomón no. Entonces Salomón quería pedirle al Señor que no sabía cómo hacer para que Dios pueda bendecir su vida. Entonces se va a Gabaón, el lugar alto principal, y empieza a adorar a Dios en la famosa fiesta que se llamaba en la historia, según Tácito, uno de los historiadores, la fiesta de la hecatombe. ¿Qué significaba aquella fiesta de la hecatombe? Ellos sacrificaban 10 toros, 10 animales para Dios. Cuando llega Salomón en ese lugar alto principal, en vez de sacrificar 10 toros para Dios, sacrifica 1000 toros para Dios en la fiesta de la hecatombe, o sea, 10 hecatombe de los judíos. Quería entregarle todo a Dios, era la manera de adorar a Dios. Y se va a dormir. Y cuando estaba dormidito, Dios en ese tiempo aparecía en sueños. Hoy no aparece en sueños, hoy tenemos la palabra. Y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pide lo que quieras que yo te doy. Y le dice, tú has sido tan bueno con mi padre, tan bueno con mi generación. Yo lo único que te pido es que tú me des sabiduría para discernir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Entonces le dice Dios, por cuanto no me pediste ni riquezas, ni gloria, ni honra, y me pediste para ti sabiduría, yo te daría sabiduría y todo lo que tú me diste, todo lo que tú no pediste, riquezas, gloria y honra. Y baja el telón de la escena bíblica y vemos un Salomón que fue un hombre lleno de sabiduría y que escribió Proverbios, Eclesiastés, que escribió tantas cosas y Cantar de los Cantores en el momento de juventud que nos dejó en la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera en esta mañanita hablar sobre seleccionar, servir y soportar, porque la sabiduría del cielo transforma nuestras decisiones, nos sostiene en las pruebas y capacita en nuestro servicio. Porque en primer lugar yo quisiera hablar sobre la sabiduría para seleccionar el tipo de vida que queremos tener. Obviamente el apóstol Pablo, cuando va a hablar de la sabiduría, del don de la sabiduría, le estaba hablando de un don específico a cada persona que el Espíritu Santo le iba a dar.
Pero cuando vamos a la sabiduría que nos habla el libro de Santiago, nos damos cuenta la sabiduría que yo puedo optar, que yo puedo elegir, que yo puedo vivir. La sabiduría es la habilidad dada por Dios para vivir y dirigir la vida correctamente, como marido, como sacerdote del hogar, como esposa, como madre. Leí un escritor en estos días, decía, hágale difícil la vida a sus hijos. Me quedé helado. ¿Cómo hágale difícil la vida a sus hijos? Si usted no quiere tener un hijo mal criado, si usted no quiere tener un hijo caprichoso, no le haga fácil la vida, que se le gane el dinero. Que haga su cama, que prepare su pieza, que trabaje. Necesitamos más sabiduría para manejarnos en la vida, en la casa. Por eso Proverbios 3 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El principio de la sabiduría está en Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Y la fuente de la sabiduría nos dice en el 2:6, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero yo tengo que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, estábamos recién casados y una de las primeras invitaciones tuvimos en Mendoza. Era un retiro de ancianos. Y nos invitaron a un retiro de ancianos donde llegamos, fuimos en colectivo, se nos rompió el colectivo, no sé por qué fui en colectivo. En ese tiempo seguramente no tiene un auto bueno para ir y le tenían miedo a tantos kilómetros. Llegamos allá y nos encontramos con dos fuegos. Estaban los ancianos de todas las iglesias de todo Mendoza y alrededor. Yo tenía 28 años, recién casado, y había una lucha ahí entre los ancianos, que antes se llamaban los abiertos y otros los cerrados. Y yo prediqué todas las plenarias, pero después venían las plenarias de preguntas y respuestas, los paneles de preguntas y respuestas. Entonces yo agarré en medio del panel de preguntas y respuestas, le pedí a don Juan Oscar, un hombre de Dios, respetado en las iglesias, don Juan, yo necesito que usted pase conmigo a contestar las preguntas. Entonces pasa don Juan. Entonces, todas las preguntas bíblicas las contestaba yo. Las preguntas que eran conflictivas, capciosas, don Juan. ¿Se puede usar copas, copitas, don Juan? ¿Se puede usar pantalones? En ese tiempo no se podía usar pantalón. Antes no se podía usar algunas cosas más. Y en un momento agarra a don Juan Oscan y agarra el micrófono y dice, ¿sabe por qué Mario me llama aquí a mí a contestar las preguntas? Porque yo soy un hombre sabio. Claro, él era un hombre humilde totalmente y al decir eso, yo soy un hombre sabio, todos abrieron los ojos. Y dice, porque el principio de la sabiduría, dice Dios, es temor a Jehová. Y yo temor de Dios tengo, por lo tanto, soy un sabio. Hermano querido, queremos tener sabiduría, tenemos que tener temor a Dios. Ahora, ¿por qué decimos para seleccionar? Bueno, allí Santiago lo dice. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre con la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos, contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no desciende de lo alto. ¿De dónde viene? Mire, es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres
ni hipocresía. Es el tema que va a dar María Silvia. Sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, si usted quiere que yo le resuma, le pongo así. Yo tengo sabiduría para seleccionar. ¿Cuál sabiduría voy a seleccionar? ¿La de la tierra o la del cielo? Mire lo que es el origen terrenal, natural, diabólica. Viene del diablo, no la sigas esa. La que viene de Dios, desciende de Dios. La terrenal tiene celos amargos, ambición, egoísmo. Hermano querido, muchas veces tenemos eso anidado en el corazón, egoísmo, todo para mí, mi vida, mi familia, mi corazón, todo mío, mío, mío. La actitud, contención y división. Contención significa en la Biblia, una palabra complicada de explicar en griego, significa si él lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es más, yo lo voy a hacer mejor que él. Eso es contención. El apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses 1:16, dice, algunos predican por contención y otros por envidia. ¿Cómo uno puede predicar por envidia? Sí, si él está discipulando, ¿cómo no voy a discipular yo? Llamo a los pastores, necesito discipular, yo también quiero discipular, yo también puedo ser mejor que él. Esa es la sabiduría que viene de abajo, que trae confusión y toda obra perversa, y hay un desorden espiritual en tu vida. La sabiduría hay que seleccionar que no venga de abajo, porque hay angustia, hay desorden, dolor, celos amargos, división, egoísmo. Ahora mira la sabiduría que viene de Dios. Bueno, viene de Dios, desciende de Dios. Tiene pureza, amor por la verdad, es humilde, es pacífica. Hermanos queridos, ¿cuántos pacificadores necesitamos en las iglesias? Sí, escuchó bien. Yo no dije predicadores, dije pacificadores. Que puedan unir a dos personas que están en problemas. Para eso necesitamos humildad, misericordia. La sabiduría de lo alto habla de amabilidad, de disposición para escuchar, no de hablar nosotros solos. Cuando te sientes a hablar con alguien, si sos sabio y quieres de la sabiduría y amas la sabiduría, siéntate y antes que empiece a hablar, mira, te quiero pedir perdón por algo que he hecho que sin darme cuenta. O conscientemente lo he hecho, te pido perdón, antes que empecemos a hablar. Fruto, ¿cuál es el fruto? Justicia, paz, buenos frutos. ¿Y cuál es el resultado? Edificación y reconciliación. Hermanos, queremos tener una iglesia unida. ¿Por qué cree que estamos dando estos temas de doctrina y de temas de dones espirituales? ¿Usted por qué cree? Los pastores oramos para saber cuál es la necesidad de la iglesia y damos conforme a esa necesidad, bajamos la verdad santa de Dios y la entregamos al pueblo de Dios. Viene delante de Dios, viene de Dios y la predicamos delante de Dios, para la gloria de Dios. Por eso dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. Hay gente... Yo no te digo que no ganes plata, yo no te digo que no ganes dinero. Yo le hablo a los hombres cuando teníamos la reunión de hombres los días martes.
Y después cuando tenemos la reunión de hombres para su gloria, muchachos, hagan dinero. En lo que sea honestamente, hagan dinero. Pero no pongan el corazón allí. Porque Dios da y te audita, Dios da y te mira. En cuanto el corazón esté allí, te quita todo. Pero aquí 16 de Proverbios dice, vos no podés vivir la vida para el dinero, entregar tu vida, tu salud para el dinero, porque estás perdiendo tus hijos, estás perdiendo tu esposa. Proverbios 8:1 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto puede desear no es comparable a la sabiduría de Dios. En primer lugar, sabiduría para seleccionar. En segundo lugar, sabiduría para servir. Porque para servir en la iglesia necesitamos sabiduría. Dice Jeremías 48:10, escuche bien lo que Jeremías dijo. Jeremías era un hombre muy duro para el pueblo de Dios. Jeremías decía lo que Dios le decía. Me hace acordar, me viene a la mente Acab. Acab, ¿no tienes a alguien que pueda profetizarme? Sí, hay uno que puede profetizar, sí, se llama Semaías. Pero ¿sabe qué? No lo llamamos nunca Semaías. ¿Sabe por qué? Porque siempre me da malas noticias. Acab, el hombre más perverso de toda la Biblia, quería que alguien le dé buenas noticias. Entonces no lo llamaba Semaías, no, quería alguien que le llame, le diga las cosas que él quería escuchar. No, mi hermano. Jeremías se para en el pueblo y dice, maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente. ¿Qué significa? Porque otro no la hace. Hermanos, para servir a Dios hay que servir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, el que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo necesito tener fuego y pasión para servir a Dios. Y entender que si Cristo entregó mi vida por mí, yo lo único que puedo hacer por Él es servirle. Pero no con la cara larga, sino servirle con pasión, con amor. Decir, Señor, yo entrego mi vida, mis dones, mi dinero, te lo entrego a ti. Quiero darte toda la gloria a ti. Por eso, no lo había puesto allá, el que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire Salomón solamente. Salomón aplicó la sabiduría sobrenatural. ¿Se acuerdan en el capítulo 6, esa historia famosa de que dos madres tuvieron a luz un hijo casi en la misma fecha? Dormían todas juntas. Cuando va una de las madres a amamantar a su hijo, se dio cuenta que estaba muerto su hijo. Entonces va y le roba el hijo a la otra. Está en la Biblia, no me miren así, está en la Biblia. Le roba el hijo a la otra que había nacido al mismo tiempo, y cuando lo mira le dice, este no es mi hijo. No había ADN, no había análisis, no había nada. Entonces van al rey Salomón y le dice, este es mi hijo. No, este es mi hijo. Yo conozco a mi hijo. Viene la otra madre, yo conozco a mi hijo. ¿Cómo haces para diferenciar? No, vamos a hacer un estudio demográfico. No. Sabiduría de Salomón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a partirlo al hijo. De ahí viene el famoso, ¿se acuerdan? El famoso pacto salomónico. Los que vendemos todo en la vida, hasta la mujer, hacen el pacto salomónico, mitad y mitad. Entonces vamos a partir al niño, y entonces uno se lleva una parte del hijo y el otro se lleva la otra parte del hijo. Y salta la madre, no lo hagan, de Lenaisha. Sintió en las entrañas de una madre que estaban partiendo a su hijo. Dijo, no, prefiero vivo que le entreguen a ella. Y Salomón dijo, denle a esta mujer, ella es la madre.
Sabiduría. Sabiduría como Esteban. Hechos 6, lo estamos viendo en la escuela bíblica familiar, dice que era tanta la sabiduría que él hablaba en su defensa que todos no podían contradecirle. Intimidaba la sabiduría que tenía Esteban. Te digo al pasar. Si tenés sabiduría de Dios, sentate a hablar con quien sea, por más culto que sea, por más doctor en, no sé, en jurídico, en profesionalidad de cualquier índole. Siéntate a hablar si tienes la sabiduría de Dios. Vas a tener todo el conocimiento de Dios. Pero el Señor en Mateo 22, la sabiduría para contestar a todos los enemigos. ¡Qué sabiduría! ¿Sabe, mi hermano? La dependencia total. El sabio consulta a Dios y confía únicamente, y no confía únicamente en su propio criterio. El modelo de David es que consultaba cada batalla a Dios y cuando no consultó le vino Jai. Le vino Jai. Cruzaron el mar, hicieron miles de peripecias. Le ganaron a los filisteos una sola vez. No consultaron a Dios y perdieron con el pueblo más pequeño que era Jai. Nunca te pongas a tomar una decisión sin consultar a Dios antes. Porque te va a ir mal. Por eso dice A.W. Tozer, nunca habrá una verdadera sabiduría mientras no ocupe el primer lugar. Nunca habrá una verdadera sabiduría mientras Dios no ocupe el primer lugar en tu vida. Porque la sabiduría espiritual nace cuando el corazón se rinde completamente al Señor. Cuando yo tengo mi corazón rendido a Él, Dios bendice mi vida. Pero termino. Sabiduría para seleccionar, sabiduría para servir. Y ahí viene lo más difícil. Sabiduría para soportar. Porque ahí vemos que la sabiduría es una mezcla, en Santiago capítulo 1 estoy hablando. Ustedes se acuerdan que el capítulo 1 tiene 27 versículos. 1 al 12, sabiduría para la prueba. 12 al 16, sabiduría para pasar las tentaciones. Y 19 al 27, sabiduría para la palabra de Dios. Pero 1 al 12 habla de la prueba. No saque del contexto. Todo lo que está Santiago 1 al 12, todo habla de la prueba. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahí pasan charán significa gozo sin mezcla. Cuando os halléis en diversas pruebas, allí diversas pruebas son diversas pruebas de distintos colores, de todo índole. Hoy tengo problemas con mis hijos, mañana tengo problemas en el trabajo, pasado tengo problemas que se me rompe el vehículo, la moto. Diversas pruebas. Y vos dices, tantas pruebas. Diversas pruebas. Y nos pide Dios que seamos gozosos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ahí la palabra perfectos es teleios, significa maduros, y cabales, ¿qué significa? Ecuánime, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, Sofía, pídela a Dios, el cual le dará a Dios sin reproche alguno. ¿Saben, mi hermano? Sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Saben, mi querido? Cuando yo entiendo que la prueba significa peirasmo,
significa cortar para ver. Cortar para ver. Ustedes saben que esa misma palabra aparece en Deuteronomio. Dios lo llevó al desierto para probar, para ver qué había en el corazón. Cortar para ver. En la reunión de matrimonios, terminamos la reunión y a mí me gusta servir. En la reunión de matrimonio, ¿no? Iba sirviendo la empanada y todos me hacen la misma pregunta. ¿Es de carne o de pollo? Y yo le digo peirasmo. Y me quedan mirando. Cortá para ver. A ver si de carne o de pollo. Cortá para ver. Pero no es que Dios tiene que cortarnos a nosotros para ver qué tenemos en el corazón. No, Dios sabe qué tenemos en el corazón. Él nos corta para que nosotros veamos en la prueba qué tenemos nosotros en el corazón. Él nos prueba para que veamos si en nosotros hay orgullo, si en nosotros hay egoísmo, si en nosotros hay pecado, peirasmo. Por eso Bonhoeffer, el gran escritor, dice: es dudoso que Dios pueda usar grandemente un hombre sin antes haberlo quebrantado profundamente. ¿Vuelvo a repetir? Es dudoso que Dios pueda usar grandemente un hombre si antes no lo ha quebrantado profundamente. Y Corrie ten Boom dijo estas palabras: Dios siempre está haciendo 10.000 cosas en la prueba de tu vida. Y probablemente tú creas que hace 3. Corrie ten Boom dice: Dios está haciendo 10.000 cosas en la prueba de tu vida y probablemente tú estés consciente que está haciendo 3. Solamente 3 cosas en tu vida. Y está haciendo 10.000 cosas en tu vida. Hermano querido, cuando Dios va a usar a la persona, Dios va a probar a la persona que va a usar. Y la va a hacer pasar por el fuego y por el agua, como dice el Salmo 66. Porque Dios te necesita puro y limpio. Dios te necesita preparado. Hay una gran, y con eso termino, hay una gran escritora estadounidense, se llama Mary Stevens. Ella escribió una novela. Ella escribe novelas, pero escribió una novela hablando de sueños, de un sueño que tuvo ella cuando era adolescente. Se llama Las huellas en la arena. Y ella escribe que ella empezó a tener un sueño que iba por el desierto. Y en las sonrisas, en la alegría, en la felicidad, veía 2 pares de huellas que iban en la arena. Y en medio de lo que estaba allí, dice que empezó a ver que empezó a tener momentos difíciles en la vida, donde empezó a llorar y tener quebranto, todo en el sueño. Y cuando baja la mirada, dice que ya no había 2 huellas en la arena, sino había una sola huella en la arena, de 2 pies. Entonces en el sueño, ella levanta los ojos y dice: Señor, ¿por qué me hiciste eso? Vos me dijiste a mí que nunca me ibas a abandonar. Estuviste en los momentos hermosos de mi vida. Veo 2 pares de huellas, pero en los momentos de lágrimas vi un solo par de huellas. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? ¿No caminaste conmigo? El Señor la mira y le dice: discúlpame, yo nunca te abandoné. Hay un solo par de huellas
porque era tan pesada tu carga que yo te subí en mis hombros. Por eso no están tus pares de huellas, son los míos. Yo te subí en mis hombros y caminé con vos todo el momento de crisis. Esas son mis huellas. Hasta que pases los quebrantos. Y dice esta escritura, ahí entendí que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Que cuando Dios no me habla por su palabra no significa que está atendiendo a otras personas. No, está con vos, mi hermano. Está con vos en el dolor. Está con vos en la pérdida. Está con vos en las angustias, en la soledad. Está con vos. Lo que pasa es que te lleva sobre sus hombros. Por eso ves un solo par de huellas. Pero ahora también hubo un solo par de huellas que también Él fue a la cruz. ¿Y por qué no hay dos huellas, dos pares de huellas? Porque nosotros no podemos ir a la cruz, Él tuvo que ir. Y Él fue con su par de huellas, con sus dos pies, y cargó la cruz. Y llegó a la cruz. Porque llevaba tu pecado y llevaba el mi pecado. Pero de pronto que no se siente más ninguna huella. ¿Sabe por qué? Lo único que se ve son gotas de sangre. Ya no están las huellas. Porque Cristo fue elevado a la cruz. Y le colocaron una corona de espinas en sus sienes y le traspasaron su costado. Ya no había huellas en el suelo. Solo gotas de sangre. Que por ti y por mí fueron clavados en la cruz. Hermano querido, sabiduría para soportar la prueba, para entender que Dios sabe lo que hace, para entender que si Dios te hizo pasar por esto, porque vos podés pasar por esto, pero no lo puedo resistir. Bueno, 1 Corintios 10:13 dice que sí, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Entonces yo, cuando estoy pasando por la prueba, Dios nos da la salida para que podamos soportar. No nos deja caídos siempre al justo, nos levanta. Como dice el Salmo, te levantaré tu cabeza. Siente que tu cabeza te agacha por el dolor, por la angustia. Dios en esta mañana quiere levantar tu cabeza. Quiere que salgas con la cabeza en alto. Quiere que salgas entendiendo que Dios te está haciendo pasar por esto. No son las circunstancias, es Dios. Dios sabe lo que hace. Y que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Gracias por ver un par de huellas nomás. Porque vos me vas llevando sobre tus hombros. Vamos a cerrar los ojos. Esta vez te voy a pedir que ores solo. Porque las heridas son solas tuyas. Las lágrimas son tuyas. Decirle, Señor, estoy mal. Estoy mal. Yo necesito tu asistencia. La soledad me carcome. El problema me drena el alma y el gozo. La angustia que tengo me hace perder mi enfoque en la cruz. Y decirle a Dios todo lo que te pasa. Este es tu tiempo. Derrama tu corazón delante de Dios. Ahora.
Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias. Por esta sabiduría que está al alcance de nuestras manos para seleccionar, para servir y para soportar. Gracias porque tenemos un Dios grande. Y muchas veces vemos que los problemas son grandes y no nos damos cuenta que Dios es más grande que nuestros problemas. Y que Dios nos hace pasar por todo, por el túnel de la prueba. Para los que están pasando por el túnel de la prueba, donde siente que no hay luz, no hay wifi, no hay orientación, es oscuro, hay soledad, pero hay una luz en el final del túnel que es la luz de Dios. Como dijo aquel escritor, cuando la noche se pone más oscura es porque está por amanecer. Por eso, Padre, te glorificamos a ti, te exaltamos a ti. Te ponemos muy en alto y te ofrecemos homenaje a ti, oh Dios. Porque tú sabes lo que haces. Como decía esta gran escritora, muchas veces vemos un solo par de huellas, pero es porque tú nos tienes sobre tus hombros, llevándonos hasta pasar el valle de lágrimas y llevarnos a la bendición. Quédate con nosotros, oh Dios, y que estos acentos de tu palabra puedan seguir siendo bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.